saqué. Ah, muy bien. Ya nada más falta que me lo firmes. Ah, buenísimo. Bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Te ves guapérrima? Ay, gracias. Pues aquí encerrados todavía. Ya podemos salir un poquito a hacer ejercicio en la mañana y en la noche. Y ya, pues esperemos que esto no rebote y que todo siga bien. Y ya, ¿cómo están ustedes? Pues nosotros creo que apenas estamos a punto de entrar a lo peor de la llamada curva y con estas cuestiones de que, bueno, sí, pero no, pero depende. Entonces se vuelve un poco como nefasto la comunicación institucional que tú ya has de conocer y has de estar escuchando en los noticieros. Sí, 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 sí. Oye, qué buena labor haces en la difusión de personas de la cultura y qué buenas conversaciones. Felicidades y gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias. Fíjate que son cosas que siempre como que había tenido ganas de hacer y como que no había el espacio donde fuera como propicio a que sucedieran. Y ahorita que se vino lo de el estar encerrados, ya era así como de que ya no había como tantos pretextos para no hacerlo, porque justamente creo que una cuestión era así como de, es que tengo mucho trabajo, tengo muchas citas, es muy complicado conectarnos, ya sabes, todas estas cuestiones. Y Sí, ahorita ha sido como una excelente oportunidad porque es el momento también para conectar con personas que viven en otros usos horarios y que no es como tan agresivo hacer esta actividad. claro, claro. Sí. Oye, pero aparte yo desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de platicar contigo porque creo que eres una mujer que podría inspirar a muchas otras mujeres. Creo que tú y Pilar tienen como esta cuestión de que, de, de una cuestión feminista, pero a la como extraña, porque como que como que crecimos en una generación en la que te decían casi casi, o te casas y tienes hijos, o te dedicas a una vida profesional. Y como que pareciera que las dos cuestiones no empataban. Y sin embargo, Pilar y tú, Pilar García, la curadora del MUAC, creo que nos han enseñado de que podemos tener las dos cosas y o sea, ustedes fueron mamás, fueron súper exitosas como mamás y ahorita son súper exitosas como profesionales. Ay, qué padre, pues muchas gracias por la porra. No, Sí, no, ha estado mucho más difícil, o sea, ha sido difícil, más ahora que vivo separada de mis hijas, uh porque -huh. ya se quedaron en México. Pero en general, yo creo que todas las mamás tienen tiempo para hacer cosas para ellas, sin duda. Y yo empecé a estudiar, a prepararme. Bueno, la maestría en Historia del Arte en Harvard sí la hice sin hijas, Uh -huh. y luego trabajé en Crisis en Nueva York sin hijas, y luego nació Mariana, mi chiquita, y luego Ana Pau al año. O sea que verdaderamente ahí sí fue una etapa como de mamá, mamá, mamá. Y cuando estaban súper chiquitas, dije, no, yo sí tengo que estudiar o activar la mente. Y me metí a estudiar a la UNAM y eso me cambió la vida, como tú sabes. Justamente, creo que es, o sea, a mí me tocó conocerlas como en esa generación que estábamos estudiando con Cuauhtémoc Medina Sí, y Pilar, Silvia, Cristina, tú, Luis Adrián, sí estaban inscritos, yo más bien iba como de oyente, pero la verdad es que ha sido una generación creo que muy afortunada y muy bien lograda en muchos aspectos, porque fueron como muy buenos académicamente, que era como un logro, pero también lograron posicionarse en puestos de trabajo y en lugares que antes no había como esa posibilidad para los historiadores del arte. sí. Bueno, yo creo que también es una cuestión de suerte y de, yo digo como que el universo se alinea y te da oportunidades. Yo sí quería ser académica, o sea, yo Uh cuando -huh. empecé a estudiar la maestría, bueno, el diplomado, la maestría, el doctorado, que sí eran así como mis gurús eran Cuauhtémoc y Renato González Melo, y los sigo queriendo y admirando profundamente. Yo sí quería ser académica, pero la única posibilidad que
se abrió como, fíjate, ahora que mencionas a las hijas, concursé una plaza en la Ibero, pero era de tiempo completo y me dijeron que tenía que estar ahí hasta las 6 de la tarde todos los días y ya estaba en Santa Fe y dije, olvídalo, o sea, yo no puedo llegar a mi casa a las 7:30 de la noche sin ir a comer, sin ver a mis hijas chiquitas, estaban súper chiquitas. Y entonces me salí del concurso. Y luego concursé una plaza en estéticas y no me la gané. Y ahí fue, bueno, no, antes de concursar la plaza en estéticas ya estaba yo trabajando con Graciela de la Torre, que Renato hizo el favor de presentármela. Y también es otra gurú, gran gurú, maestra de la vida y de la gente que se dedica a la cultura en México. Y bueno, con Graciela aparte tuve la fortuna de estar en la fundación del Instituto de Liderazgo en Museos, gran asociación civil, que Graciela ya ves que es maga en juntar voluntades de gente que quiere hacer y ella sabía que la gente necesitaba prepararse, sobre todo la gente de la cultura, que el chip de los números y de la administración lo tenemos como en otra cosmovisión que no nos atañe y no se dedicaba como a dar herramientas. Entonces nos asociamos con el ITAM en aquel entonces. Ya ahorita está en la Ibero el programa, pero en ese entonces en el ITAM me tocó organizar las 3 primeras generaciones, la primera generación de Máster de Estudios Curatoriales en combinación con el MUAC y el Instituto de Liderazgo en Museos, y fue también una experiencia increíble, y eso me permitió conocer a mucha gente de gestión cultural en México, los cuales siguen siendo grandes amigos al día de hoy, ¿no? Es que creo que lo que tienen de característica ustedes, esa generación, es que tenían mucho don de gente. Ay, Entonces, les gusta estar con las personas y tienen la capacidad de comunicarse con las personas, que creo que a veces pareciera que los académicos quisieran estar como, por ejemplo, ahorita creo que en este momento que estamos de encierro para ellos es así como de, ah, perfecto. Entonces puedo sentarme a escribir, a estar en introspección con mis ideas y todo esto. Y por el otro lado, ustedes creo que más bien eran como de, sí me gusta sentarme a escribir, a estar en eso, pero también me gusta poderlo comunicar y poderlo decir. Y la forma Y es... poder hacer proyectos, porque la vida te va llevando, ¿no? Entonces, bueno, ya dices, bueno, ok, en la academia no hay un espacio ahora, me voy con Graciela, le aprendo a Graciela, que es lo máximo, la gran maestra. Ahí conocí a Pilar en la UNAM, Anel Pérez, bueno, ya la conocía desde chiquita, pero Anel ha sido como una gran, o sea, como que hemos compartido muchas cosas, a James Souls, y empezamos a hacer proyectos. Entonces, lo increíble, yo creo, ahorita tengo como que no me da tiempo de investigar, ¿no? Ideas, sino más bien ya me convertí en gestora cultural. Entonces, desde hace como 6 años, sí, como 5 o 6 años, estoy en la gestión cultural de armar proyectos, hacer exposiciones, hacer libros, hacer investigación que se publique, etcétera, ¿no? Entonces, el otro día que hablabas con Tania Ragazón, decía yo, no, a ver, yo no soy curadora. Puedo curar exposiciones, no sé lo que se necesita, sé lo que hacer y demás. Pero esta generación nueva de curadores es como dice Cuauhtémoc Medina, un Frankenstein, que tiene que tener así como estos conocimientos de miles de áreas y cosas, pues como que no me considero una curadora y mucho menos de arte contemporáneo, ¿no? Soy amante del arte mexicano, creo profundamente en la cultura como poder transformador, como salvador de la humanidad. Y, y bueno, he hecho proyectos que a veces pensarías que son como imposibles, como, como por ejemplo tomar la Galería de Palacio Nacional y devolverle su dignidad. Hicimos arqueología de la museografía, o sea, cuando yo tomé la Galería de Palacio Nacional era eh, una galería así que eran capas y capas y capas y capas de tabla roca,
y ya en lugar de medir 12 metros de ancho, medía 6 o cosas así, ¿no? Era como de, a ver, vamos a quitar todo, a ver de qué dimensión es esto, a ver qué podemos hacer aquí. Y bueno, gracias a la confianza pues de María Fernanda Casanueva, que era la oficial mayor de Hacienda, y de Luis Videgaray, pues pudimos hacer proyectos muy interesantes de exposiciones. Por ejemplo, mostrar la colección de pago en especie, que es... Esa yo creo que fue un gran acierto. Sí, bueno, porque aparte nunca se había hecho una exposición que incluyera a todos los artistas que habían pagado en especie, desde los fundadores, que aparte son los grandes de México, Diego Rivera, Tamayo, Siqueiros y demás, hasta piezas que estaban ya en las embajadas de México que nos representan a nivel cultural, en los estados, o sea, como que ahí me eché un clavado de historiadora del arte al proceso, y para mí es un, un proyecto que tiene México que no se debe deshacer. Totalmente, o sea, yo creo que es un proyecto ejemplar a nivel mundial. Exacto, ejemplar a nivel mundial, y que además te permite que el Estado o las colecciones públicas se hagan de colecciones de artistas vivos, y obviamente no hay fakes, no hay, o sea, es el artista mismo el que está pagando sus impuestos con obra, que es una maravilla para los artistas de México. Y además, pues tenemos ahí una cosa que no se ha hecho, que es la base de datos del FONCA, de grandes creadores y jóvenes creadores, que deberían de Empatarlo. empatarlo y decir, solo puedes pagar en especies si estás en estas bases de datos y has expuesto y ya has pasado por comités que vean la calidad de tu trabajo, de pares, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia increíble al lado de mi querida y adorada Nuri Sadorní, y de James Souls. Y bueno, pudimos echar a andar la Galería de Palacio Nacional, que tristemente está cerrada al público ahora. Pues, pero, por ejemplo, a mí me encantó que cuando yo te conocí estabas haciendo tu tesis de Diego Rivera, y creo que eres una gran amante de Diego Rivera, pero me gusta tu visión de Diego Rivera, porque no es, digamos que yo siempre he pensado que estaría interesante hacer como una investigación como de los momentos de Diego Rivera. Entonces, primero hay como un gran momento que es el gran maestro y que todo lo que hablan es grandilocuente y excelso y magnífico. Y luego hay otra época que es así como de, no nos gusta, lo odiamos, mátenlo, lo detestamos, guácala. Y que hoy en día ya se pasó a convertir en el esposo de Frida Kahlo. Qué horror, sí, no, bueno. Aparte, no sabes, o sea, eso es como algo que estando ahorita en España, o habiendo estado en Amexid, en la oficina que maneja la cultura, dices, no puede ser, o sea, ya la imagen de México es Frida Kahlo. O sea, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, también me puse a estudiar la fridomanía y ver cómo este fenómeno Frida. Pero sí, ahorita que tuve la oportunidad en Casa de México de hacer una exposición de Diego Rivera, fue increíble, más de 170,000 visitantes. Para ese espacio que es así. Más de 170,000 visitantes. Y quedó preciosa, fue con el acervo que tiene el gobierno del estado de Veracruz. Luego hicimos una línea de vida con fotos que explicaba dónde estaba él y los demás artistas, y cuando estaba con Picasso, con Modigliani, etcétera, como para que la gente de Europa le diera una significación, cuando estudia aquí con Chicharro, todo, cómo regresa a México, cómo se reencuentra con México. Entonces fue una exposición preciosa, y luego hicimos la reproducción del mural Sueño de una tarde en la Alameda, que la tienen los de Second Canvas, que entrevistaste el otro día. Justamente, y que nos hiciste el favor de aclararnos que, en efecto, sí tiene un tatuaje que no fue nuestra imaginación. No, pero fíjate que se tatuaban, y también lo que hacían los prehispánicos era meterse tierra abajo de la piel para que la cicatriz fuera haciendo Coloide. Como bolitas, y con eso hacían diseños en la piel. Sí. Sí, sí. ¡Wow! Eso está increíble. Pero eso justamente creo que te llevó de tu investigación que hiciste. Yo me acuerdo que
justamente creo que cuando te conocí estabas hablando de los murales que estaban en Chilpancingo. Chapingo, Chapingo. Chapingo, sí. Y que estabas como súper metida y que me acuerdo que era como extraño porque era así como de, estamos en arte contemporáneo, ahorita deberías de emocionarte de Francis Alice y no sé qué. Y tú así, no, 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 yo voy a hacerlo sobre Diego Rivera, hasta como combativa, por decirlo de alguna manera. No, bueno, aparte fue una maravilla porque esa tesis que además la publicó la UNAM, y la publicó, y luego el doctor Graue la regaló de Navidad y se acabó la edición y no la han vuelto a publicar. Pero esa investigación fue increíble por todo lo que descubrimos de todo el periodo esotérico y Rosacruz de Diego Rivera, que es como algo que no, se había investigado en los murales de la SED, Fausto Mírez y Renato, pero no se había investigado en otros murales de la época y fue, la verdad, increíble, increíble. Ay, qué padre. Y luego ya fue cuando hiciste lo de Graciela, que te des, digamos que la parte de historia del arte la ocupaste en otros medios. Y la verdad es que el instituto, si nos puedes hablar un poquito del Instituto Liderazgo de Museos, porque yo creo que a mí lo que me gustaría es que fuera más abierto al público. Porque Bueno, siempre he querido entrar y es así de, no soy director de museo, pero hay muchas actividades que creo que serían como sumamente interesantes. bueno, sí, claro. Lo que pasa es que se trata de dar herramientas de administración. O sea, herramientas como de planeación estratégica, de administración, de que si hablas con Cata Aranda, que trabajo con ella aquí en Casa de México y que es la que coordinaba el Instituto de Liderazgo en Museos, el programa desde el ITAM, ella te va a decir que no aprendí nada. Pero no, o sea, y para lo que nos sirvió es para eso, o sea, para darte cuenta cómo trabajar en equipo, cómo hacer liderazgo, cómo hacer administración de proyectos, o sea, herramientas como muy prácticas para manejar una institución cultural, porque las instituciones culturales, tal y como dijo Graciela de la Torre en el artículo que no sé si leíste este fin de semana en El País, pues es una industria que tiene muchos beneficios económicos y que trabaja muchísima gente y que no se ve como eso, ¿no? O sea, la gente como que siempre dice, la cultura de México, pero ¿cuál es realmente el impacto de la cultura de México? ¿Cuál es realmente el impacto económico en creación de trabajos, en generación pues de contenidos de memoria histórica, de muchos valores que es difícil darle un valor económico como tal? Pero pero bueno, el Instituto de Liderazgo en Museos fue creado para eso, a manera del Getty Leadership Institute, que la Getty en Los Ángeles tiene ese programa. Graciela lo tomó y Graciela dijo, lo tengo que llevar a México y a Sudamérica. Y sí tuvimos alumnos de Sudamérica y de Centroamérica, increíbles como Natalia McLuff, gente, ahí me permitió conocer a muchos curadores de Latinoamérica, que la verdad es que ha sido como una red que ha seguido, o sea, la red del Instituto de Liderazgo en Museos ha seguido y nos seguimos encontrando en lugares, en proyectos, y bueno, es una generación que bueno, ahorita ya somos como más grandes y ahora yo siento que, justo hablaba con Pilar, de que somos como bueno, yo le decía, más bien, ella no, pero yo le decía que somos como una generación saltada, en el sentido de que, por ejemplo, en estéticas contrataron investigadores, se cierra como la contratación y luego da un brinco a menores de 40 y nosotros ya teníamos más de 40, ¿no? Luego ahora, pues ya o sea, el brinco, por ejemplo, de Graciela Amanda, pues es como generacional. No, yo creo que ha sido como, yo la verdad es que en algún momento cuando pensé en hacer como una carrera dentro de las instituciones, como que yo hice mis cuentas y dije, pues no me va, o sea, está muy difícil que le vaya a tocar a mi generación. O sea, yo así como pensando, ya sabes, de que, pues si Cuauhtémoc está entrando y Cuauhtémoc tiene tantos años y hay como 3 generaciones arriba de la mía y a esos de aquí a que les toque, o sea, ya sabes, como haciendo un coaching como si fuera de béisbol, no sé.
Y dije, pues no, o sea, de aquí a que me toque algo va a pasar muchísimo tiempo. Y cuando tomaron la decisión de Amanda, yo dije, wow, porque Amanda es Wow, de mi edad. Entonces wow, ¿verdad? Sí. es sorprendente que una chica tan joven Sí. tenga un puesto de esa magnitud de responsabilidad que implica no nada más el MUAC, sino toda la cuestión de difusión de artes visuales de la UNAM, que es impresionantemente grande. O sea, yo creo que Pero yo creo es... que lo va a hacer muy bien y yo creo que tiene muchos apoyos, o sea, mucho Ujú. apoyo de la gente. Es una chava que tiene un carácter increíble, también es sólida académicamente, conoce mucho de arte contemporáneo, o sea, le va a ir muy bien. A ella le va a ir súper bien. Yo Y estoy al MUAC segura que le va a ir sí. súper bien. Y yo creo que, yo creo, pero yo sí creo en este como salto generacional y entonces, bueno, luego de ahí, sí, yo también cuando dije, bueno, no voy a ser investigadora y me ofrecieron el trabajo en Hacienda, dije, bueno, claro que sí, Hacienda aparte pues tenía este acervo y demás. Y fue una experiencia increíble. Trabajar ahí en Palacio Nacional es como tiene toda una mística, toda una historia, historias de fantasmas. Los guardias eran hermosos y divinos. La gente que entraba, las visitas guiadas que me tocó darle a la tesorera de Estados Unidos, o a mi guapo de Canadá, ¿cómo se llama? Trudeau. Trudeau, a Trudeau. Y bueno, eso, y luego pues el brinco a relaciones exteriores fue maravilloso porque ahí te das cuenta el potencial que tiene México, el lugar que tiene México entre los diferentes países a nivel cultural, a nivel historia, o sea, y digo, con muchos viajes que he tenido la fortuna de hacer, dices, a ver, los estadounidenses arman tourist traps con cualquier cosita. Y nosotros que realmente tenemos así como un patrimonio histórico de hace 2000 años hasta hoy, ¿no? Prehispánico, colonial, ciudades virreinales, taca, taca, taca. Y dices, todo ese patrimonio cultural, qué maravilla que tenemos un lugar en el mundo que lo respalda porque tenemos esa historia, Ujú. ¿no? Y todo lo del arte popular, por ejemplo, que cuando entré a trabajar a Casa de México en España y cuando llegué a España y nos dieron, Fomento Cultural Banamex nos dio una colección en comodato de arte popular divina de los grandes maestros de arte popular. Yo decía, no, vamos a aparecer tienda de Fonar, qué horror. No, ¿sabes? El éxito, la gente, no sé cómo lo he aprendido a apreciar yo, a, aprendido a valorar, porque ellos, o sea, el arte popular no es artesanía como en esa división de arte, culto y Ujú. artesanía, sino realmente es arte. Entonces la gente entra a ver a Casa de México el arte popular y es una belleza, es una belleza. Me imagino, porque creo que sí, esta idea de que empiezas a ver con los ojos de otras personas cambia completamente tu propia forma de ver las cosas. Entonces ya no es como nada más el ver el objeto, como nosotros estamos acostumbrados justamente que dices de Fonar, que por desgracia hoy en día ya las tiendas es así como de Sí, como dejadas, pero yo me acuerdo la tienda de Fonar, la que estaba en donde estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el sí, mural, sí, no, bueno. con esa entrada impresionante, que justamente me acuerdo que en la exposición de Fomento Cultural Banamex que hubo sobre pintura del siglo XVIII, uno de los cuadros que está en España es el cuadro de cómo estaba por dentro ese espacio. Ahorita no me acuerdo cuál templo El es. Palacio de Iturbide. Ah, no, no, Palacio de no. Iturbide, Donde ¿no? está Relaciones Exteriores, el Sí. templo que está justo enfrente de la Alameda, Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. y que era justamente, nos explicaban que era el cuadro para decirle a la corona española que ya lo habían construido y cómo se veía. Era básicamente la fotografía de, mira, ya lo hicimos Así se y, ve. y Claro, es que así se no ve. había fotografía, ¿no? Otra cosa que me ha impactado mucho estando fuera de México y promoviendo la cultura mexicana, que verdaderamente sí es mi pasión. O sea, creo que soy muy afortunada de tener este trabajo y de poder promover México en un país que no es el mío.
Pero otra cosa que me ha encantado es, por ejemplo, la admiración de las culturas prehispánicas. Es porque aparte nosotros las tenemos como asumidas. Y no, o sea, es tan grande lo que pasó en Mesoamérica como lo que pasó en Egipto. O sea, es tan grande la cultura y la cosmovisión como cualquier otra cultura antigua. Entonces ha sido como un gran, o sea, también es como me siento muy orgullosa de ser mexicana. Eso está increíble, porque justamente, por ejemplo, estaba platicando con el periodista Peyo Riallo de su libro de Las Invisibles, que era esta cuestión de las mujeres en el Museo del Prado, y él me comentaba que, por ejemplo, durante la época del franquismo llegó una conclusión de que el Prado nada más fuera como para las cuestiones españolas o europeas. Sí, claro. Entonces, que Sí. toda la pintura que era virreinal, Se fue al tanto Museo de de, América. se fue al Museo de América. Entonces, pero que esas piezas siguen siendo parte del Museo El del Museo Prado. del Prado. Sí, Que sí, sí. eso es como algo muy interesante de los españoles, que tú puedes tener como tu colección y tu colección puede estar como en diferentes museos y hay como Sí, peleas internas entre el Museo del Prado y los que tienen el Palacio Real y todo eso, sí, sí, que bueno. la verdad es que parece de telenovela. Bueno, lo que pasa es que aparte es un poco como en México, ¿no? Hay museos que son nacionales, museos que son municipales, museos que son de las autonomías, entonces sí hay como, pero el Museo de América tiene un acervo impresionante, impresionante de pintura virreinal. El año pasado vi una exposición ahí que se llamaba, era de un cuadro, era de la virreina, de un cuadro que se habían encontrado y habían tapado a una enana chichimeca tatuada, que era como su enana de compañía, como las Ujú. enanas de las meninas. Y Andrés Gutiérrez, un conservador del Museo de América, lo restauró y hizo toda una exposición. La hija del virrey se llamaba la Ujú. exposición. Preciosa de ese cuadro que vino, y encontró toda la historia y que terminó en un monasterio y que luego se lo fueron a ceder al Prado. Entonces ahora el Prado tiene justo planes de abrir una sala del otro lado de los reinos de España. Entonces está increíble. No sé ahorita cómo le vaya a Totalmente. afectar esto, pero está increíble. Pues ahorita yo creo que lo que va a pasar mucho con las instituciones es de voltear a ver las colecciones locales. Claro, claro. O Sí, sea, de voltear a ver qué es lo que tienes como más accesible, que no tenga que ser como de, ay, es que tenemos que mover la pared desde Estados Unidos hasta Europa o a México y todo eso, que la verdad es que sí nos ha tocado ver como exposiciones increíbles. O sea, por ejemplo, me acuerdo que participaste en la investigación de Pinto la Revolución, ¿no? de Pinta la Revolución, sí. Ajá. Bueno, y no, ¿y sabes cuál? Bueno, Pinta la Revolución yo no participé, en la investigación. No, Ah, no, fíjate que no. Justo no sé dónde estaba en ese momento, pero sí fui y di unas conferencias ahí, sí, 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 sí. pero no participé en la investigación. Fue Renato el que llevó a cabo ese proyecto. Pero, por ejemplo, cuando el MoMA hizo hace 5 años esta exposición de los murales de Diego Rivera, Uh-huh. también me estuvieron preguntando cosas de los murales y de la época que Diego estuvo en Nueva York, que ahí tienes el libro. Y bueno, la verdad es que fue o sea, es muy gratificante ver que la figura de Diego Rivera sigue jalando gente. Y bueno, no solo él, sino ahorita, por ejemplo, tuvimos una exposición que curó Pilar el año pasado Uh-huh. de Gente Rojo en Casa de México. Uh-huh. Espectacular, espectacular. Ahora vamos a traer a Pedro Friedeberg. Después viene Arte Virreinal, justo en consonancia con el Museo del Prado. Una exposición, fíjate qué padre idea. Pablo Amador, otro investigador de estéticas, con Andrés de Leo, Uh-huh. es un alumno del doctorado de la UNAM. Van a hacer una curaduría de la plata que mandaban de México los españoles que se habían ido a México a sus parroquias en España en agradecimiento de que les había ido bien. Uh-huh. Entonces, imagínate lo que va a ser esa exposición. Chiquita, preciosa, hay un altar de 4 metros de ancho, precioso, un Eso no Cristo es con una chiquito. columna de plata. Bueno, no,
chiquito, no, chiquito el espacio, pero hay un altar de 4 metros de ancho que nos vamos a traer de una iglesia en Santillana del Mar. Después hay un Cristo de la Columna, que es una columna de plata. Después hay unas lámparas divinas que están en Canarias. Entonces va a estar espectacular esa exposición. Yo me acuerdo cuando fui a España la primera vez en Toledo, estaba exhibido, yo creo que ha de haber sido un santísimo de plata, Ajá. que Y ahí era, pues vamos a tener o sea, que era custodias. como un cuadrado, yo creo que ha de haber sido por lo menos como de 1,5 metros, que yo me quedé Wow. así con cara de, no, y aparte era como alto, o sea, yo creo que ha de haber sido como de también 1 metro y cacho. Sí, y son de pura plata de allá, de México. Entonces, eso te habla como de estos vínculos México-España que han existido siempre. Totalmente. Y, Oye, y vamos a tener, perdón. no, 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 continúa. Vamos a tener también una exposición de arte de biombos y pintura de castas, que está espectacular, también va a estar espectacular. La pintura de castas yo creo que es de las pinturas como más interesantes que se produjo en la época Sí, virreinal, que justamente te digo, en esta exposición también del siglo XVIII había varias pinturas sí. y que creo que sí es como, yo me darían ganas de ver una exposición más amplia. O Ujú. sea, como que sí tratar de entender como las diferencias y cómo entender que esta cuestión de la construcción de las castas, pues al final de cuentas es una construcción sociológica Racial contemporánea. Ajá. y racial, sí, claro, que no ha perdido vigencia. Que Ah, eso, sí, justamente. O sea, sí, que sí, sí. sigue súper, súper vigente. Pero en ese caso también, no sé si conoces, que tienes que conocer a un investigador que se llama Iván Valdés, No, Bubnov, que es del Instituto de Investigaciones Históricas, que a él le tocó hacer un proyecto en las Filipinas. ay, pues imagínate, con la Entonces, NAO. ajá, Sí, entonces le tocó, lo que querían hacer era un proyecto así como loquísimo, querían hacer la reconstrucción de un barco que se haya construido en las Filipinas. Entonces estuvo haciendo la investigación en toda la biblioteca de Sevilla y sí. encontró el En el plano del archivo de barco. Indias, el En archivo el de Indias. archivo de India le tocó Sí. encontrar el plano y estaban haciendo la reconstrucción de cómo iba a ser el barco. Al final de cuentas, ya sabes, son proyectos que tienen muchísimas cuestiones políticas y no se puede como llevar a cabo en la totalidad. Ajá. Pero ahorita está justamente también trabajando con un museo allá para hacer la reconstrucción de las cuestiones de la navegación que Ah, qué influyó bien. entre Filipinas y Acapulco, México. Veracruz, España, claro. Ajá. Ujú. Entonces, como muchísimas cosas que nosotros consideramos como súper mexicanas, en realidad son de las Filipinas. A ver, ¿qué te parece la China poblana? ¿Qué te parecen los bordados de las chapanecas, los textiles? El rosa mexicano. La olina, las lacas de Olinalá, sí hay muchísima influencia de China y de Oriente en el arte popular mexicano. Por eso, pero eso solo te lo da Jimena cuando conoces las culturas de otros países y dices, ay, el manto de las sevillanas, Uh-huh. esos que tienen flecos y bordados, también venían de la Nao. Esos bordados vienen de China y pasaron a través de México, se enriquecen en México y se vienen para acá y ahora es así como también Súper. como identitario de España, ¿no? Entonces todo eso para que veamos que no hay nada nuevo bajo el sol. Nada es mío ni Justamente. nada es tuyo. ¿Sabes qué me di cuenta en la investigación del altar de muertos? Uh-huh. Las calaveritas de azúcar no son mexicanas, ni el pan de muerto, ni el pan de muerto. Bueno, el pan de muertos sí me lo podría imaginar, Claro, porque no había trigo en México. pero las calaveritas sí es así como de no. No, porque, bueno, el Zompantli, que eran cráneos de verdad, cuando llegan los españoles a México y encuentran el Zompantli, y dicen, no, mejor lo hacemos de alfeñique y de azúcar, para que no esté tan... y no era Día de Muertos, no era el 2 de noviembre, sino era al finales de agosto cuando recogían las cosechas, y lo ponen en noviembre para que sea el Día de Todos los Santos al mismo tiempo.
Entonces tiene muchísimo que ver, Día de Muertos es totalmente sincrético entre los españoles y los mexicanos, igual que el pan de muerto, que también aquí hacen unos pancitos, unos como huesitos de almendra para todos los santos. Entonces dices, bueno, entonces, exacto. Esos tendremos que probarlos para confirmar si funcionan. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, ¿cómo fue el salto de pasar de estar en la embajada a Casa de México? ¿Y qué es Casa de México? Ah, bueno, el salto fue, bueno, yo me vine a España de agregada cultural en enero de 2018. Y, eh, y estaba ahí, estuvimos trabajando desde México, desde que yo estaba en Amexid, el proyecto de Casa de México. Y llegando aquí estuve como agregada cultural, haciendo proyectos como todos, padrísimos, unas cosas increíbles como la promoción de la lectura, hubo una exposición de libros infantiles y juveniles en Pontevedra, que era como la FILIG, pero aquí, o sea, fueron a la FILIG y se trajeron el proyecto. Después nos invitaron a La Gomera, porque México era país invitado. En Sevilla vinieron los Charros del Pedregal, o sea, así 1000 proyectos, ¿no? Y la Casa de México es un proyecto muy padre porque lo que tiene de interesante es que es la casa es del Estado mexicano, pero el financiamiento es de una fundación que presidida por un empresario que su familia viene de León, España, y que vino a México, y que en agradecimiento es como su legado a México, es la promoción cultural en España. Entonces eso nos garantiza pues un financiamiento y nos ha dado como muchísima independencia y libertad, aun cuando tenemos un comité en el que están la Secretaría de Cultura, de Relaciones Exteriores, de Economía y de Turismo. Eso está increíble, porque Sí, la es verdad un es modelo que, que se debería de copiar, la verdad. oye, pero lo que está, es como lo que sucede con los institutos de cultura española, que a nivel latinoamericano, digo, en México creo que es bastante discreto, pero en otros países es como de los institutos de cultura más importantes que tienen. No, bueno, sí, porque los financia AESI, que es la Agencia de Cooperación. Por ejemplo, en la Antigua está divino el de Antigua, y el de México también hace muchísimas cosas, ha sido un proyectazo cultural. Sí, pero por ejemplo, yo en Guatemala, que me ha tocado trabajar muchos proyectos, el Centro Cultural de España de la ciudad de Guatemala y Sí, el que está en Antigua. Antigua son como, o sea, son como instituciones muy importantes, o sea, es como un gran, para los artistas locales es como un honor que los invitan a participar dentro de estos proyectos y la visibilización que tienen es muy impresionante. Sí, y aquí, sí, aquí, bueno, hay otras casas de cultura. Está la Casa de Cultura Árabe, de Corea, de Brasil, así, pero nosotros, la verdad es que nos ha ido súper bien. O sea, en 2 años estamos en el número 13 de instituciones culturales visitadas en Madrid. 13. O sea, está ¡Wow! el Prado, el Reina Sofía, la Caixa, el Santiago Bernabéu y luego nosotros en el 13. Es O sea, muchísimo, el Santiago Bernabéu está como opción cultural. claro. A ver, tú dile que no a una persona que le guste el fútbol. Bueno, sí, o sea, yo totalmente lo puedo, me pueden medio linchar por decir un comentario de esa naturaleza. Sí, sí, claro. Pero entonces estamos en el número 13, o sea, ya le ganamos a proyectos como Conde Duque, que es un centro cultural que lleva muchos años, en número de público. La verdad es que aparte tenemos muchísimo cuidado a los proyectos que se presenten, o sea, tenemos un comité que los escoge, siempre contratamos curadores de especialistas en el tema, o sea, como de préstame tus cuadros y los cuelgo, que es un poco tristemente lo que pasa en los institutos culturales de México y del exterior, porque no hay recursos para pagarle un curador, para traer obra de otros lugares, etcétera, ¿no? Entonces nosotros somos como muy afortunados en eso, y la verdad es que sí, me siento muy orgullosa de decir que estamos poniendo el nombre de México en alto. Y es muy increíble, creo que en la sociedad española, porque uno pensaría que nos conocen más de lo que Ujú. nos podríamos imaginar. Y la realidad es que cuando ya estás platicando con las personas, o sea, con un español normal, resulta que
que pues no conoce tanto y considera que México es Cancún. Bueno, también sí, pero fíjate que lo que nos pasa en Casa de México es que la gente que viene, todos tienen algún pariente en México o fueron de luna de Ah, miel, exacto, o tienen amigos en México, o sea, como que México y España están hermanados, ujú, más que cualquier otro país latinoamericano. Es increíble la cantidad de vínculos que hay. Digo, además como las olas de migración han sido ujú, como en muchas etapas. El año pasado tuvimos el 80 aniversario del exilio de ujú. español en México. Y bueno, las historias, los hijos del exilio, los nietos del exilio, fue como precioso recuperar películas que se habían hecho. Vino Diego García Elío, por ejemplo, la escritora Mónica Lavín también es hija de refugiados. Y bueno, yo empecé a oír o sea, yo tengo una amiga que cuando éramos chiquitas, Claudia Bosch, me decía, mi abuelo era refugiado, Pedro Bosch Gimpera, un gran Ujú. arqueólogo que luego ya con el tiempo supe quién era, ¿no? Pero, pero enriquecieron muchísimo la vida de México. Entonces yo creo que estamos en eso, o sea, todos los exiliados de España en México y toda la gente que se ha venido de México para acá, o sea, nos hemos enriquecido mutuamente muchísimo. En ese sentido es como muy interesante ver qué es lo que va a suceder con la última ola de españoles que llegaron a México después de las crisis que se Del estuvieron 2008. del 2008, que llegaron muchísimos, muy, muy jóvenes, ¿Sí? muy, muy jóvenes. O sea, yo como que veo que son más bien como personas o parejas o solteros que ya decidieron como dar el brinco, literal, y Sí. hacer una vida en este país y que ves que andan, o sea, que ya es muchísimo más normal, yo creo que un poquito que antes, escuchar el acento. ¿Ah, sí? Sí, por acá es como de que si vas en ciertas zonas es normal que vayas escuchando como ciertas personas platicando y dices, ah, no eres de por aquí. Pero eso yo creo que también va a enriquecer mucho porque muchos son también profesionistas. Claro, claro, sí, sí. Bueno, ya la globalización imposible de parar. O sea, el coronavirus imposible de parar. De hecho, leí un artículo el otro día de Noam Harari, el que escribió Sapiens, Uh -huh. que decía, un infectado de viruela en el siglo XV fue capaz de infectar a toda Mesoamérica. O sea, la peste negra llegó de Turquía a Italia y mató a la mitad de la población de Europa. O sea, las pandemias no se paran con el tiempo. No, y aparte no entienden fronteras, ¿no? O sea, no No, agarran y no dicen, entienden. ay, bueno, como tú no eres de tal nacionalidad, no te preocupes, no te vas a enfermar. No, 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 Sino no. se brincan y todo eso. Oye, están increíbles los proyectos de Casa de México en España y está increíble que toda la energía que tienes para presentarlo y para contarnos, porque como que todo el mundo anda medio cabizbajo así de, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿tú cómo viviste la cuarentena allá? Pues yo tuve mucha suerte porque sí llevamos 50 días encerrados, pero estoy con Jesús, mi novio, que es un Uh -huh. tipazo, y la verdad ha sido un privilegio compartirlo con él. Un Eso privilegio está increíble, increíble. increíble, increíble. O sea, no hemos tenido ni media discusión, entre los dos hacemos de comer, entre los dos recogemos, entre los dos hacemos todo, los dos nos ponemos a trabajar, o sea, increíble, la verdad ha sido un privilegio. Ay, Sí. qué Qué padrísimo. Oye, suerte, ¿no? La sí, verdad. totalmente, porque yo también me estoy con el novio, pero sí hemos tenido como ciertas discusiones. Nos ponemos a jugar a las sillas. ¿Qué es eso? Pues mira, de repente él está en una parte y yo estoy en otra y como que nos vamos compartiendo el internet, porque el gran problema de esto es el internet. Él necesita estar conectado todo el día. Y es complicado las conexiones. O sea, yo creo que ha sido como lo más complicado. Pero la verdad es que sí creo que cualquier pareja que sobreviva a esto Ya. ¿Estás de acuerdo? ya está del otro lado. Justamente estaban diciendo que en China, después de la cuarentena, el número
de divorcios creció, Ah, porque toda la gente descubrió de que no, mejor ya, para ya, la ¿dónde próxima, dejamos? ahí la dejamos y estamos como muy contentos. Oye, ¿y para ti qué fue tomar estas decisiones tan drásticas de cambiarte de ciudad, de país, que pareciera como súper complicado? Súper complicado. ¿Cómo Sí, tomaste la decisión? pues la verdad es que, como dice Jesús, pim pam pum. Así, o sea, fue así de. Así, o sea, yo vi que, o sea, estaba o sea, la oportunidad de venirme a España como agregada cultural. Yo conocí al embajador Alayú, que es lo máximo también. Ya había conocido a Jesús. eh, Quedaba un año de gobierno. Ujú. Sabía que me iba a quedar sin trabajo. Y siempre desde niña había yo querido ser agregada cultural en algún lado, o sea, representar a México en algún país. Entonces fue así como de, se alinearon las estrellas y dije, pues va, va. Metí mis muebles en una bodega que sigo pagando mes a mes y renté mi casa y mis hijas me dijeron que se quedaban a vivir con su papá porque llevábamos como 5 años de divorciados y querían como vivir con él. Y entonces fue así como de, ok, pues ok, ok, ya, vale. ¡Wow! No, qué increíble, porque justamente regresamos a este punto de los estereotipos que tenemos y de cómo tomamos las decisiones, que pareciera que llega un momento en el que hay decisiones que ya no como que podrías tomar porque no, es que ya tengo mi casa y ya tengo mis muebles y ya tengo la cocina como me gusta. Entonces, ¿cómo voy a dejar todo eso para aventarme a una aventura de irme a vivir a otro país que aunque es increíble y que tenemos muchas cosas en común, pues ahí sigue siendo diferente, Pues que fíjate que sí. aparte me he organizado, o sea, una vida que la verdad es que está increíble porque camino a la oficina, ¿no? Hacemos ejercicio Jesús y yo juntos, hacemos yoga, nos vamos a andar en bici al parque, que es un parque enorme de como de 40 kilómetros. Uh -huh. Este, trabajo muchísimo, como nunca, porque tengo un equipo chiquitito. Ahorita, de hecho, no tengo. Estoy viendo cómo se reconfigura. Entonces, pero la hemos organizado bien. Ahora, lo de la Casa de México que tú ves en redes y eso, obviamente no soy solo yo, ¿eh? Somos Uh -huh. 12 personas que estamos en comunicación, vinculación, yo administración y así. Oye, pero entonces la Casa de México no nada más es una cuestión cultural, sino también es como una cuestión de práctica. Ah, tenemos por ejemplo, un aula gastronómica en donde se dan clases de cocina y coctelería y catas de tequila y todo. Sí. Hay un restaurante, está en Punta Arena, en Casa de México, Uh está -huh. la librería del Fondo de Cultura Económica. No, es un espacio súper versátil, hay conferencias de negocios, conferencias de cultura, de academia, mucha academia. La verdad, Sí, es súper, súper, súper versátil. me Tenemos una tocó. sala de cine. Ah, eso está increíble. No, yo creo que tienes que regresar y ponerles el ángel exterminador. Sí, 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 sí. Ay, no. Oye, ¿y cuándo regresan a hacer ya una actividad más cotidiana? Nosotros el 1 de junio abrimos la Casa de México. Y el 4 de junio, si todo va bien, como dice a mi abuelita, Dios mediante, inauguramos Pedro Friedeberg. ¡Ay, qué increíble! Pero entonces ya tienen las piezas allá. No, no, no. Estamos justo viendo con Aeroméxico cuando hay vuelos y demás. Sí, eso va a estar como, yo creo que vas a estar muy ocupada, muy entretenida, con muchísimo trabajo. Sí, sí, sí. Pero súper contenta, la verdad es un privilegio este trabajo y este lugar. ¡Ay, qué increíble! Sí. Oye, Susana, y ya nada más para terminar, platícanos cómo surgió Ese libro, este libro, porque creo que es como de esas piezas que tienen una historia maldita,
increíble atrás de ellos. ¿Pero por qué malditas? Pues, oye, que te destruyan o sea, que te digan, ah, sí, está bien, te acabo de pagar el mural y que regreses y, ah, pues era mi pared, bye. Bueno, pero ¿sabes qué? No, fue increíble porque Hilda Trujillo, directora del Museo Frida Kahlo, Ujú, eh, consiguió que Bank of America, en un programa que tiene de conservación de obras de arte, le pagara la restauración de los bocetos que estaban en el Anahuacán. ujú. Y me dijo, ¿tú sabes de qué son estos bocetos? Y le dije, creo que son del mural de Rockefeller, pero no sé, pero investigamos. Y justo me estuve 6 meses en el Museo Frida Kahlo, en el archivo, que fue un privilegio, una gozada, con Carlos Enríquez Verdura, que ahí lo conocí, luego ya trabajamos juntos en relaciones exteriores y nos divertimos horrores. Y estuvimos 6 meses en el archivo, lo hicimos súper bien. Encontramos todas las pistas, encontramos lo que está en la portada, si le quitas el papel, es el Ujú. primer boceto que lo encontramos en el archivo de la Casa Sur. El primer boceto, luego fuimos viendo todas las etapas, luego me fui a Nueva York, Ah, ¿sí? Luego me fui a Nueva York a investigar en el archivo de Rockefeller y en el archivo del MoMA, exacto. Ese es un papelito así divino en donde está el primer boceto del mural. O sea, una gozada. Y Pablo Ortiz Monasterio hizo la puesta en página, que la determina las páginas del New York Times, en donde ujú. Anita Brenner escribe los artículos, porque para nosotros, bueno, sí, como historiadora del arte, dices, ok, la interpretación está perfecto, pero que la gente pueda seguir leyendo las fuentes primarias después, porque no sabemos si ese periódico va a existir, si no va a Ujú. existir, si lo vas a poder conseguir después, pues ahí tienes las fuentes primarias a nivel que la pudieran leer los lectores. Entonces fue una maravilla de proyecto. Sí, ¿qué tal? Eso estaba en el archivo de Diego, la fotografía de donde saca la luna, y hasta dice que la compró en el Museum of Natural History en Nueva York. O Sí, sea, es como mejor evidencia de que lo compró en Nueva York y lo usó. La foto de Lenin también la compró en una tienda de fotografías en Nueva York. Entonces, bueno, fue un privilegio haber participado en esa exposición, junto con Nilda Trujillo, Carlos Enríquez Verdura, Pablo Ortiz Monasterio, y la gozamos. Fue como un año de trabajo. Y Trilce, Débora Holtz, que hizo el libro. sí, pero aparte, justamente creo que voy a sonar un poco como así, pero creo que esto es como herencia de Cuauhtémoc también, ¿Por qué? en el sentido de la exposición del 68 al 2003, Sí, que decían que el libro tenía que ser no nada más este catálogo grande, gordo, que tuviera como esto, sino la forma en que son los colores y cómo sí. hacer la distinción entre las fuentes oficiales y los que son los textos que ustedes escribieron, que creo que es como el marquito como negro. Ah, sí. Ah, es que esas son unas capsulitas porque que Ajá. son como información adicional. O sea, son como cómo se hace la técnica al fresco, porque no venía al caso dentro de la investigación, pero era interesante que el lector supiera cómo se hace la técnica al fresco, los 3 modelos que hubo para la figura del centro, todas esas cosas que como que no cabían dentro del relato, pero que sí cabían. Y luego, esa investigación también la hice cuando estaba haciendo el postdoctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¡Wow! No, pues es que en ese sentido creo que hay como miles de historias. Por ejemplo, creo que de los últimos que también creo que fue como muy afortunada fue la exposición de Picasso y Diego Rivera en el LACMA. Increíble, increíble, sí. O sea, creo que pero voy a ser sincera, la del LACMA, no la que hubo en Bellas Artes. Ay, yo no la vi en LACMA, la vi en Bellas Artes. A mí en el LACMA me dejó así como de, wow, está increíble. La de Bellas Artes lo que siento que forzaron un poquito es como que quisieron echarle demasiadas porras a Diego Rivera y entonces era así como de, ¿por qué le echas tantas porras si aquí no las necesita? Porque están iguales, están Claro. en el mismo nivel y son increíbles en ese sentido.
y no lo requiere, lo debes de dejar así, como a Es la que no par. vi la Dragma, no puedo opinar, pero la de me encantó porque aparte tenía así como una línea curatorial muy clara. Los dos empezaron con el cubismo, los dos retomaron su pasado mitológico, histórico, lo que te digo de Diego el prehispánico y Picasso lo griego. Los dos después hicieron procesos identitarios nacionalistas, ¿no? Entonces era como una carrera un poco paralela. Pero aparte, los dos estaban viendo qué es lo que hacía el otro. Sí, y todo el Y tiempo, entonces era así porque como las de, cartas no terminan, ¿eh? O sea, aunque Diego se pelea con Picasso en 1916, 15, 16, hay cartas y se unen para hacer un movimiento en contra de las pruebas atómicas, o sea, hacen muchas cosas después. El Guernica tiene que ver con los murales de Diego, o sea, como que siguen muy en contacto. sí, esa exposición fue como creo que impresionante y creo que sí, creo que todavía queda mucho por platicar de Diego. Mucho, O sea, increíblemente mucho. Sí, y aparte creo que más en una lectura contemporánea. sí. O sea, creo que ya muchas lecturas ya se dejaron de lado y ya no nada más lo podemos definir a partir Es que como de, como el nacionalista, no. no, o sea, creo que justamente Él era un hombre globalizado. fue universal, sí, fue totalmente globalizado. Sí. Ay, pues qué gusto que pudimos platicar, Susana. La verdad es que Gracias a siempre ti. es un placer platicar contigo porque siempre estás llena de energía y como que uno se siente así como de, sí se puede todo, sí, Sí. sí, sí se puede conquistar el mundo. O sea, después de ver la exposición de Hacienda, llegas a la conclusión de, güey, sí hay futuro, Qué linda, mil gracias. que fue como un gran logro y Sí, que quedan como muchos temas pendientes. Por ejemplo, lo que estabas comentando de Hacienda y del FONCA, que definitivamente son procesos que deberían de ir como sí, más de la mano, totalmente integrados. más Sí. de la mano, pero pues yo creo que ahorita en el futuro más cercano no lo vamos a poder ver eso, o sea, creo que vamos a tener que esperar un poco a que se pueda retomar, porque aparte, también el otro es que la parte cultural de Hacienda se cerró, La parte cultural de Hacienda se cerró, no sabía. pues, o sea, no, ya les quitaron el presupuesto para la parte cultural, entonces, no sé, o sea, según yo, el espacio que estaba en la calle de Guatemala está cerrado, Ajá. y según yo, el Museo del Arzobispado no sé qué va a pasar con él, pero pues Y la bueno, Galería de Palacio Nacional está cerrada. la galería del Palacio Nacional está cerrada, entonces creo que Esa quedan Galería muchos de Palacio proyectos. Nacional se la deberían de dar a la Secretaría de Cultura para que hiciera exposiciones. Ahí nadie tiene una sala de 2000 metros cuadrados en México. Sí, pero acuérdate que tienen el Centro Cultural de Los Pinos. Ah, perdón. Entonces, pues quedan muchas cosas pendientes. Muchísimas gracias, Susana. La verdad es que me A dejaste ti, así como llena de energía y de que, sí, vamos a poder salir adelante. claro que Y sí. pues que visiten Casa de España en redes sociales, que Casa de vayan, compren México, los Casa de libros. México, Casa Casa de México, México, sí. Casa Sí. México. Casa de Y México en España, sí. y pues nos estamos viendo